Señor, estamos ante ti queriendo escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Y frente a tantas cosas que alrededor ocurren, que podamos mirar más allá de esas circunstancias, de todo lo que ocurre, hacia el día de la victoria final. Por favor, Señor, ilumínanos con el Santo Espíritu para entender este mensaje. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. De toda la porción de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 14 que yo he leído, casi con seguridad usted podría repetir el versículo 9 de memoria. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Verdad que sí? De toda la porción bíblica que leímos, posiblemente usted pueda casi repetir de memoria el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Verdad que lo pudo recordar? ¿Que lo sabe de memoria? ¿Quién se anima a repetir de memoria este texto? El Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos. ¿Quién lo dice de memoria? Hermana Carela. Amén, amén. ¿Alguien más se anima a repetir? El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan. Que el nombre del Señor sea glorificado esta mañana, hermanos. Si tengo que darle un título a este tema esta mañana es: hay un fin que viene, y ese fin puede ser de victoria o de derrota. El Señor no retarda su promesa. En este tiempo pasado hemos tocado diferentes textos del apóstol San Pablo en relación con el tiempo. Y aquí es San Pedro que habla del tiempo. Porque al decir el Señor no retarda su promesa, está hablando de un tiempo. ¿Cuál tiempo? Hermano, hermana, ¿cuál tiempo? El tiempo de su venida. Pero podemos coincidir todos juntos en que, aunque para usted y para mí es un retardar la promesa del Señor, del cumplimiento de su promesa, Él tiene su tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tiempos de Dios y los tiempos del ser humano? ¿Se acuerdan? El kairos y el cronos. ¿Se acuerdan? El cronos tuyo y mío, tu tiempo y mi tiempo, no es el tiempo del Señor. Porque en el tiempo del Señor, Él va a cumplir su promesa, la parte que le corresponde, como lo cumplió en lo pasado. Nada hemos de temer del futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios ha dirigido a su pueblo en lo pasado y la misericordia que ha tenido para con nosotros. A su tiempo, hermanos, el Señor va a cumplir su promesa. Está aguardando, y aquí viene otro espacio de tiempo, está aguardando que en tu cronos, en tu tiempo, tomes algunas determinaciones para que tu final, el fin del tiempo, el fin que se viene, sea de victoria o de fracaso. Y ahí, hermanos queridos, la elección tuya y mía es sumamente importante. El Señor quiere no que mueras, el Señor quiere que seas salvo.
Jesús vino para que usted pudiera tener vida y vida abundante, dice San Juan 10. El mismo deseo expresado en San Juan 10 a sus discípulos allá en Galilea, hermanos, es el mismo deseo que Dios tiene para nosotros hoy. Déjenme leer, hermanos, un pensamiento de Elena de White de este libro, Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 11 y 12. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece la luz de su palabra y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para que podamos rehuir la conducta por la cual los hombres han traído sobre sí mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos, amonestaciones, pero pocos quieren obedecer su voz. Como la nación judía, la mayoría, aún los cristianos profesos, se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita, ha enviado al mundo un mensaje último de amonestación, para anunciar que Cristo está a la puerta y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Pero como los antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de la ley. ¿Quieren saber ustedes cuándo escribió Elena de White este pensamiento registrado aquí en Joya de los Testimonios? En 1882. ¿Alguien que me saque la cuenta, por favor? ¿Cuánto tiempo de eso hasta hoy? 133. 133 años. En 1882, Elena de White escribía que el fin viene, que está cerca la acción retributiva de Dios. Hoy estamos en 2015. ¿Estamos más cerca o más lejos de la segunda venida, del fin que viene? La respuesta es obvia, hermano, ¿verdad? Como decíamos la última vez que prediqué el mes pasado, está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos, definitivamente. Y el Señor ha dejado amonestaciones claras en su palabra para que haya un pueblo que lo espere a Jesús cuando Él venga por segunda vez. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? ¿En qué tiempo estamos? En un tiempo fantástico. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Daniel, por favor, y déjenme expresar este texto del profeta Daniel para introducir lo que veremos en el Apocalipsis, capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 43 y 44 y 45. Daniel, capítulo 2, versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué tiempo estamos, hermanos? Los reinos del mundo han pasado todos y estamos en los
pies de barro y de hierro, según el libro de Daniel. Falta que la piedra cortada no con mano hinche la tierra, llene la tierra, y el reino de Dios se establezca para siempre. Del 2015, que es hoy, 8 de agosto, hasta el retorno de Jesús en la segunda venida, hermanos y hermanas, queridos, ¿cuánto tiempo falta? No podemos precisar un tiempo en el que el Señor vendrá, pero sin lugar a dudas, cuando estas cosas comenzaren a suceder, escribió San Mateo, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Hagamos un repaso de algunos capítulos del Apocalipsis. Comencemos con el número 1, si ustedes quieren ir viendo mientras yo expreso estas ideas. En el capítulo 1, aparte de la bienaventuranza para el que lee, para el que oye y para el que guarda las palabras de esta profecía, habla de que Cristo va a venir y que todo ojo le verá. Y después en el capítulo 1, San Juan presenta una descripción de Jesucristo. Y esta descripción de Jesucristo presenta el vidente de Patmos a Jesús caminando entre los candeleros. Y la interpretación de los últimos 2 versículos del capítulo 1 dice que Jesucristo se pasea en medio de la iglesia porque los candeleros son las iglesias del Señor. Tu seguridad y mi seguridad para el fin que viene es Jesucristo. El tema de la justificación por la fe tiene que ser repasada permanentemente por usted y por mí, por cada uno de los que estamos aguardando el retorno de Jesús. Porque el justo por su fe vivirá. Y aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal y a ellos se le adjudican los méritos de Cristo para ser salvos, ellos tendrán el derecho y la idoneidad que viene de Jesucristo para alcanzar la salvación. Y San Juan, antes de presentar en el Apocalipsis todos los eventos que van a ocurrir al final, San Juan hace algo muy inspirado por Dios. Presenta la única fuente, la fórmula para salvación del que cree. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo es lo que usted y yo necesitamos. Ahora, pero si no le permitimos a Jesucristo entrar en nuestras vidas y que Él tome posesión de nuestras vidas, de nada sirve esta presentación introductoria del capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos presentan el mensaje de las 7 iglesias. Este mensaje de las 7 iglesias es la historia del cristianismo desde Jesucristo, de los apóstoles, hasta la segunda venida. Y cada una de las etapas, hermanos y hermanas queridos, cada una de las etapas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, hasta la Odisea, han pasado ese tiempo de acción, de vida cristiana, ha pasado con todos sus bagajes, con todas sus luchas, con todos sus conflictos. Estamos hoy en el mensaje de la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Una iglesia que es indiferente a la vida espiritual, porque cree, la iglesia de la Odisea, que no tiene necesidad de ninguna cosa. No tiene necesidad de ninguna cosa. Mi hermano, mi hermana, ¿esto le suena familiar a usted? ¿Será que dentro de esta iglesia del Instituto Adventista Florida hay algún laodicense que dice, no tengo de ninguna cosa necesidad? El que ha de venir, vendrá. Jesucristo cumplirá su promesa. Y yo, aunque estoy en una iglesia laodicense, yo, Roberto Gauna, hermanos y hermanas, no quiero perderme en esta tibieza de laodicense. Y está otra vez la invitación, en esta iglesia, la invitación directa del testigo fiel y verdadero, de Jesucristo. Ven a mí y compra para quitar tu ceguera. Ven a mí, te quitaré la ceguera. Para quitar tu tibieza, ven a mí, yo te daré el calor del Espíritu.
el mensaje del Apocalipsis a la Odisea, de la Odisea en el Apocalipsis, es un mensaje cristocéntrico. Aunque hay una condenación, eres tibio y te vomitaré de mi boca. No quiero vomitarte, no quiero eliminarte, pueblo querido, no quiero que te pierdas, dice el Señor. Y en su amor y misericordia, hermanos y hermanas, el Señor está a la puerta y llama. Toc, toc, toc. Y si alguno oye la voz y abre la puerta, entrará el Señor Jesús. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Solamente a Jesucristo. Para San Pablo, el único centro de su predicación era Cristo y este crucificado. Y aunque era un doctor de la ley, aunque era un conocedor de las leyes, aunque tenía un estudio universitario, había estudiado a los pies del mayor maestro de su tiempo, él no quería presentar la locura de las letras y presentó la locura de la predicación. Cristo y este crucificado. Lo que usted y yo necesitamos. Hermanos y hermanas, enamorémonos una vez más del Señor Jesús. Y hagamos del Señor Jesús nuestro amigo. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis me presenta la adoración celestial. Es fantástico. Después de presentar a Jesucristo, San Juan dice, así se adora al Señor. Y presenta la adoración, hace una descripción del trono de Dios, cómo está distribuido en ese trono de Dios, en el capítulo 4 y 5, los que adoran a Dios permanentemente. Y ahí están los 4 ancianos y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y toda la hueste que adora al Señor y que cantan al Cordero que fue inmolado. Para el cielo, para los ángeles, para los 4 seres vivientes y para los 24 ancianos, hermanos y hermanas, la clave de la victoria es Jesucristo. Y honran y alaban el nombre de Dios, de Jesucristo. Y esa será nuestra acción cuando estemos en el reino de Dios. Alabaremos el nombre de Dios. Arrojaremos nuestras coronas y nuestras palmas a sus pies, agradeciéndole porque estaremos en el reino de Dios. No tiene que haber ninguna cosa que te impida estar en el reino de Dios y participando de esta adoración. El fin viene, Cristo viene. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar, Roberto, en ese fin que viene? ¿Voy a ser parte de la adoración de Apocalipsis 4 y 5? ¿O estaré aquí con los muertos esperando la segunda resurrección? Es una cuestión de decisión, de elección. Pero el Señor no quiere que mueras. El Señor no quiere que yo muera. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente. No quiere que sea eliminado, dice una versión, sino que Roberto Gauna proceda al arrepentimiento. El capítulo 6 del libro de Apocalipsis me presentan los sellos de Dios. Los sellos de Dios. Y el versículo 12 enuncia el 6º sello. 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre. Hago una pausa, hermanos, a propósito. Toda esta gente se escondió de la presencia de Dios. Se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
estamos, al igual que Daniel 2:44, Apocalipsis me dice que estoy ahora al fin del sexto sello y en el tiempo del séptimo sello. Porque el octavo sello, el octavo, es, ¿qué cosa? El silencio de media hora. O sea, la venida de Jesús. Y la pregunta del capítulo 6 se responde con la ceremonia de sellamiento del capítulo 7. ¿Quiénes serán sellados, hermanos? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que hacen de la Biblia su libro de meditación diaria. Los que buscan al Señor en oración. Los que aceptan a Cristo como Salvador personal y son justificados por la fe. Ellos estarán de pie frente al trono de Dios. Ellos, los sellados, pasarán por las pruebas finales. Ellos serán protegidos por tener el sello de Dios. ¿Tenemos miedo de salir a la calle? ¿Tenemos miedo de que nos pase un accidente? ¿Tenemos miedo de que nos acostemos y no despertemos al otro día? ¿Tenemos miedo a estas cosas? El Señor Jesucristo es nuestra seguridad. Él cubrirá a sus hijos con su sello, con su marca, y ellos pasarán la hora de prueba que vendrá. Y después, hermanos queridos, el capítulo 8 y el capítulo 9 describen los momentos finales antes de la gran liberación. Nosotros estamos en este tiempo de privilegio. Estamos en un tiempo especialísimo de Dios. Y quedan delante de nuestros ojos dos eventos que en el decir del espíritu de profecía y los pensamientos proféticos son dos momentos que no sabemos día y hora. Un momento es cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra. ¿Cómo se llama ese momento? El fin del tiempo de gracia. ¿Está bien? Fin del tiempo de gracia. Y el otro, y no sabemos cuándo va a ocurrir eso, hermanos. Me refiero a día y hora, mes y año, a eso me refiero. Y el otro gran evento, hermanos, que marcará el final de todas nuestras luchas, la segunda venida de Jesús, que tampoco sabemos día, mes y hora. Hermanos queridos, en esta incertidumbre de eventos finales y en la incertidumbre del día en que el Señor vendrá, recordemos las palabras de San Pedro. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. San Pedro también dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. San Pedro dice que el fuego va a ser tremendo en la destrucción final y que habrá un final que usted y yo, dice San Pedro, no necesitamos pasar. San Pedro dice, si todas estas cosas en el texto que hemos leído serán deshechas así, de esta manera, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿Y qué adjetivos utiliza, hermanos? En santa y piadosa manera de vivir, aguardando la esperanza de Jesús, aguardando la victoria final. Prácticamente San Pedro tiene la misma idea de Tito, escrita por San Pablo, con estos pensamientos. Hermanos, es fantástico saber que los profetas inspirados coinciden en las apreciaciones, coinciden que la fórmula para la victoria es Jesucristo, coinciden que Él se demora, pero para salvación, coinciden que Él vino no para condenar, sino para salvar, coinciden en que Jesús vino para dar vida y vida abundante, coinciden en que finalmente el Señor va a venir. Y en el día de la venida de Jesús, usted y yo tenemos que estar preparados. Y quiero compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas, algunos pensamientos de la inspiración en relación con algunas cosas que van a ocurrir en tiempos muy inmediatos.
Usted se mete en internet y puede encontrar toda suerte de situaciones, de mensajes, de ideas, de actitudes en relación con el final. Pero la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, tiene la verdad. Con el fin del tiempo de gracia, los movimientos de la tierra serán rápidos. Y no podemos armar una cronología de los hechos, pero algunas cosas tienen que ocurrir para que Dios venga a buscar a sus hijos y liberarlos finalmente. Número 1, tiene que manifestarse un movimiento de reavivamiento y reforma, cambios. No podemos ir así como estamos al reino de Dios. No podemos ser recibidos por el Señor con el bien, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor así como estamos. Tiene que producirse un movimiento de reforma y de reavivamiento. Tiene que producirse en este tiempo, consecuentemente, el sellamiento de Dios. Sobre su vida y sobre mi vida, Dios colocará su sello. Pero paulatinamente, este movimiento de sellamiento también va a producir, casi simultáneamente, un movimiento de zarandeo. Y en este movimiento de zarandeo y de sellamiento y de reavivamiento y reforma, tiene que agregarse, hermanos queridos, la terminación de la obra y la predicación final para que todos sean amonestados a buscar al Señor. Y en ese contexto, repito otra vez el mensaje de Juan, de Pedro, de apóstol, de los evangelistas. La única opción que usted y yo tenemos es nuestro Señor Jesucristo. En estos pensamientos que quiero compartir con ustedes, voy a espigar solamente algunos de ellos, hermanos. ¿Está bien? El pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma presuntuosa. Testimonio 7, página 285. Debe producirse una reforma en el pueblo de Dios. Esta, y quiero hablar a mis ancianos y a mis líderes, esta debe comenzar su obra purificadora en los ministros. Así que este mensaje esta mañana, hermanos queridos, es para Roberto Gauna, pastor de la iglesia. ¿De qué me sirve predicarle a ustedes si finalmente yo vaya a ser eliminado? No quiero, hermanos. Reavivamiento y reforma. Sellamiento. Elena de White dice, hermanos, que mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión de los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. No aceptamos uno y recibiremos lo otro, o viceversa. Zarandeo. Cristo oró, hermanos, por Pedro. ¿Se acuerdan? San Lucas 22. Cristo oró por Pedro. Le dijo una gran verdad que es muy actual para este tiempo del 8 de agosto 2015, hermanos. Cristo le dijo a Pedro, amigo, mi amigo, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Se acuerdan la expresión de Jesús a continuación? ¿Se acuerdan? Pero Jesús dijo, hermanos, yo he rogado por ti. ¿Para qué, hermanos? Esta oración también el Señor quiere hacerla por ti y por mí. Me siento feliz de saber que el Señor quiere orar por mí, por Roberto Gauna, para decirme, Roberto, ¿sabes? Estoy orando por ti para que tu fe no falte. ¿Amén? Amén, hermano. Y que en este Roberto Gauna coloque su nombre y anímese. El Señor viene a buscar a sus hijos y aunque está el sellamiento de Dios y hay movimiento de zarandeo y alguno será tentado más que otro, hermanos y hermanas, no necesitamos perdernos.
dice Elena de White, no hay razón para perderse, porque todo lo que el cielo tenía que hacer para la salvación se ha hecho. No escuché amén. Amén, hermanos. Usted no dude, lo que el cielo tiene que hacer, tuvo que hacer, hace para tu salvación y mi salvación, ya fue hecho. Amén. Lo que falta es que el Señor venga a buscar a sus hijos. Y Elena de White dice, hermanos, hablando del zarandeo, lo siguiente. Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán solo paja. 2 puntos, dice Elena. No trigo, pues no habrá valor en ellos. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Hermanos queridos, si yo terminara mi sermón, y estoy por terminar, aquí en este momento, algunos se irían con algún interrogante. Pero quiero decirles que antes del fin del tiempo de gracia y antes que Jesús venga a buscar a sus hijos, Él va a derramar el Espíritu Santo de la misma manera como lo hizo en Pentecostés. ¿Y saben lo que dice Elena de White respecto a este derramamiento? Escuchen, hermanos, es fantástico. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos, cuando Pedro se levantó a predicar, ¿se acuerdan? El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Transformará tu vida y la mía. Nos dará poder para predicar la última amonestación a este mundo y nos permitirá pasar por el momento de crisis, de prueba y llegar victoriosos al reino de Dios. La amiga de mi señora de 45 años falleció por un cáncer. Y oramos por ella. Un padre de familia busca a sus hijos de 4 y 2 años y los mata y después se quita la vida. Con esperanza y sin esperanza. No sé, yo no puedo juzgar a este padre. Las injusticias de este mundo nos asaltan, nos rebelan. Pero usted y yo tenemos otro mensaje, otra expectativa, otra esperanza. Hay tristeza y confusión y dudas, pero el Señor se va a encargar de dilucidar todo, de quitar nuestras tristezas, de quitar nuestras dudas y darnos la unción del Espíritu Santo para que finalmente lleguemos al reino de Dios. Pero es una cuestión de elección. Una cuestión de elección. Todo está en la inspiración para que usted y yo no seamos derrotados. Usted elige. Pero déjenme terminar mi predicación de la siguiente manera. Hermanos queridos, ¿por qué está la parábola de las 10 vírgenes? Y Mateo 25:2 dice, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Por qué está esa parábola? ¿Por qué está ese mensaje? ¿No será que está queriendo despertar a este pueblo de la segunda venida para que tome una decisión? ¿Por qué está el texto de 1 Corintios capítulo 13, versículo 12? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué está esa palabra allí? ¿Por qué está ese pensamiento allí? ¿Por qué el Señor dejó escrito en su palabra el mensaje de San Lucas 18? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe hoy frente a la segunda venida de Jesús? ¿Por qué la palabra dice, examinaos
a vosotros mismos cómo estáis en la fe. 2 Corintios capítulo 13. ¿Por qué dice la Escritura esto? ¿Por qué dice la Escritura que el justo vivirá por su fe? ¿Por qué dice la Escritura eso? ¿Por qué San Pablo en 1 Corintios capítulo 9 termina su mensaje de ese capítulo diciendo: no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser, la versión que leí dice, eliminado? Este año bautizamos a 14 hermanos en Elías, Villadelina y Boulogne. 14 hermanos. ¿De qué me sirve esa predicación, bautizar a 14, si yo, Roberto Gauna, voy a ser eliminado? ¿Me siguen, hermanos y hermanas? ¿Por qué estas amonestaciones? ¿Por qué este texto? ¿Por qué esta predicación? ¿Por qué vino a la iglesia hoy para escuchar esta predicación? Hermanos y hermanas queridos, hay una sola razón. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una de las características, hermanos, del último movimiento de reforma y de reavivamiento es un espíritu de oración, un espíritu de confesión y arrepentimiento, un espíritu de cambio y un espíritu de alabanza y de entrega a Dios. Yo quiero, con mi equipo de iglesia, con la junta de la iglesia, con los líderes de la iglesia, hacer esta parte. Y en estos 5 meses que nos falta para terminar el año, que podamos armar nuestra fe, vestirnos de la armadura de Dios, porque el Señor está queriendo mi salvación y demora su llegada para que yo pueda ser salvo. Roberto Gauna pueda ser salvo. Tremendo amor de Dios por este pecador. Tremendo amor de Dios por ti. Gocémonos y alabemos su santo nombre. A Él sea la gloria. Amén.